Bueno, tenemos algunas cosas para decir antes de entrar en preguntas y respuestas. Una es que para nosotros hacking como tal es una mentalidad. Nosotros pensamos que es el deseo de seguir aprendiendo, de entender cómo funcionan las cosas internamente. Es una necesidad incansable de entender esto que yo estoy corriendo ahora, qué es lo que realmente hace por atrás, cómo que funciona. Y ese conocimiento profundo del funcionamiento de las cosas permite no solamente identificar oportunidades de explotación para evitar que me hackeen, pero también la idea nuestra a través de investigación de ciberseguridad, poder identificar este tipo de vulnerabilidades para reportarlos responsablemente antes que un actor malicioso lo pueda encontrar. Muy posiblemente las vulnerabilidades que nosotros encontramos, ya otra persona lo ha encontrado antes y lo está utilizando con fines maliciosos. Entonces, el hecho de nosotros poder reportarlo, que un proveedor pueda parcharlo, que los clientes o el mundo completo esté más seguro, también nos llena de mucha satisfacción, porque esta es nuestra pasión, realmente. Entonces, bueno, vamos a entrar en preguntas y respuestas. No sé si tienen alguna duda que podamos aclarar o... Saludos. Ahorita hablaron de DevSecOps y me llegó a la mente porque a veces, por lo menos en las empresas que yo he trabajado, quieren entrar a seguridad. O sea, el problema de nosotros los ingenieros de software es que no sabemos nada de seguridad o no tenemos la experiencia que tienen ustedes a nivel técnico. Entonces, mi pregunta es, ¿cómo podemos insertar la seguridad a lo que es el ciclo de vida del software o en su experiencia profesional? Si lo más importante en una empresa es que compremos los escáneres de vulnerabilidades más caros, por ejemplo, está Snyk en el mercado, que imagino que ustedes han usado o conocen ya, o sino que la seguridad debería ser una filosofía que debería estar en cada uno de los miembros del equipo. Excelente pregunta. Oye, ya me estoy emocionando. Muy bien, súper buena. Realmente Snyk es muy bueno, SonarQube, SemGrep incluso, que tiene una parte open source también con comunidad. Mira, hay muchísimas soluciones buenas. Nosotros que no vendemos productos, creemos más en el servicio, en la calidad del servicio. Utilizamos mucho más CodeQL que de la gente de GitHub. Usamos mucho SemGrep, incluso la parte, a pesar de que el community te dan acceso limitado a reglas de ellos, realmente no creemos tanto en las reglas globales, como tú decías, y ahora te voy a responder tu pregunta. Pero también hay otros, como Yorn, que también es súper bueno. Depende del lenguaje que tú quieras hacer reglas SAST, tú puedes hacerlo. CodeQL es el que está teniendo más auge ahora, pero todavía yo tengo mis favoritos. SemGrep es uno de ellos. Realmente, tal y como tú dices, muchas empresas, inclusive de ciberseguridad, que lo que hacen es comprar un producto de esto y correrlo, son expertos en mandarte 300,000 alertas para que empiecen a parchar. Y posiblemente son falsas alarmas. Porque están utilizando reglas genéricas que posiblemente la lógica de los programadores de la empresa o de la empresa outsource no tiene. O sea, hay otra manera de que esas personas puedan inducir errores que puedan resultar en explotación. No necesariamente, a veces, no necesariamente ni el mismo código fuente puede, digamos, ser un trigger de una vulnerabilidad, sino cómo se implementa. Tal vez se ponen múltiples load balancers y hay alguna cosa que no se verifican, no se prevén. Algunas veces los equipos están separados de despliegue y de desarrollo, entonces pueden inducir errores incluso en el proceso. Lo interesante sería, obviamente, contratar a una empresa que pueda crear a través de penetration testing manual, digamos que auditar la aplicación como tal, pueda producir reglas específicas para el negocio. Eso sería lo ideal. Pero si no se cuenta con esto y digamos que se contrata una empresa externa para hacer un pentest que no tiene capacidad de escribir reglas AST, tal vez cuando los programadores reciben estas vulnerabilidades, estos reportes, tratar entonces de escribir ustedes mismos su propia regla SAST. Y de esa manera van a enriquecer muchísimo más. Va a llegar a un punto que por la misma cultura y por la misma forma de cometer errores, que posiblemente la mayoría de los errores que usualmente reportan estas empresas externas, ustedes lo van a identificar mucho antes a través de esta regla. Es un desafío interesante porque los forza también a aprender. O sea, me reportaron que, mira, aquí cometimos un error que no verificamos la cantidad de caracteres y es
en una interacción con una base de datos, un insert, por ejemplo. Posiblemente no puedan hacer un skill injection para ejecutar remoto, pero puede ser que haya un líquido de información que me diga cuál es el campo, la tabla, la base de datos que se está utilizando donde ocurrió ese error en particular. Que por cierto, para darle mention a David Jerez, recientemente consiguió una vulnerabilidad similar en un producto de una institución financiera y básicamente a través de estos errores no se conseguía ejecución, pero pudimos enumerar la base de datos completa. Ese tipo de errores, el programador como tal puede simplemente parchar e ignorarlo, ya corregido, o puede tomar la tarea de decir, mira, déjame intentar crear una regla, puede ser CodeQL o algo, no necesariamente para que la empresa haga una inversión, para entonces detectar cuando alguien comete ese error. Entonces, de esa manera se puede madurar también y aprender. Hola, saludos. Bueno. Mi pregunta es aprovechando su presencia. Desde su experiencia, ¿qué learning path ustedes nos recomendarían a nosotros como próximos profesionales para poder comenzar en el mundo del red teaming? Red teaming. Ya. Yeah. Oh, qué bien. Es difícil quién coge el micrófono ahora, porque interesantemente, Huáscar fue coautor recientemente de un libro llamado The Security Path, que responde ese tipo de preguntas a gran escala en este mundo tan grande de la ciberseguridad. Pero tu pregunta es incluso un poquito más específica hacia red teaming. Es interesante, pero hay que saber que red teaming es una forma de pensar, se manifiesta en el quinto dominio de la guerra hoy en día, que es el ciberespacio. Pero red teaming es un término acuñado por los militares de alto nivel estratégico en el Pentágono cuando tenían dobles espías, desertores del régimen ruso, venían, o algunas personas que aprendieron en Rusia o vivieron allí, conocen bastante la cultura, la política, la ciencia y tecnología y el mismo tipo de, la forma de pensar, el mindset. Así que el Red Team es el equipo estratégico que simula el adversario, tal como piensan los rusos ante los Estados Unidos durante la Guerra Fría. Hagamos ejercicios de guerra, simulacros de guerra. ¿Qué harían ellos? Igual que cuando en el boxeo, si vas a pelear contra un zurdo, te ponen un zurdo. Es una forma de pensar. Ahora bien, hay diferentes vías y rutas. Por ejemplo, Carlos Garrido es una persona altamente disciplinada en el estudio y en el escudriñar las escrituras técnicas del red teaming y demuestra su conocimiento no solamente en las cosas que tú expones afuera hacia certificaciones, que una ruta ciertamente es buena, no deja de ser mala, porque tú te titulas, te acreditas y puedes demostrar hasta cierto punto tu conocimiento, pero yo siempre pienso que es entender, más allá de lo que sea, tienes que entender y lo que te apasiona o lo que te interesa por la urgencia del mercado, de la industria, lo que sea en tecnología, en código, en sistemas, en la parte que más tú tengas esta fluidez de ejecución, trata de entender cómo se ataca, qué es aquello que protege y cuáles son sus puntos débiles, cuáles son sus limitantes. Por ejemplo, aquí hay personas de sistemas, hay personas de software y hay personas de ciberseguridad. Cada uno tiene un reto muy complicado en sí mismo. Yo pienso que los de ciberseguridad tienen un mayor reto porque aprenden al revés. Es decir, la mayoría de las nuevas generaciones han tenido que descubrir que existieron cosas como sistema de 32 bits, SQL y aprender a raíz de poder inyectar SQL, por ejemplo, aprender ahora el lenguaje SQL para inyectar como es. A raíz de que para yo ejecutar remotamente y hacer evasión de defensa, tengo que reversar y tengo que desarrollar exploits, ahora me veo en la obligación de depurar. Los que vienen del lado de software vienen al revés. No saben de seguridad, pero saben bastante bien de cómo se hace el software y cuál es la lógica que le hace funcionar como funciona. Entonces, su reto es ahora saber cómo lo van a atacar para protegerse de aquello. Y en sistemas es como este punto que lo conecta todo, a la larga más amplio, pero tienes que saber cómo el sistema operativo hace lo que hace. Cuando un software que el código fuente te dice, quiero memoria dinámica, eso tú lo vas a correr, cuando lo portas para Windows, va a hablar con el heap de Windows, que es una bestia totalmente diferente a los sistemas Unix. Igualmente, si tú vas a estar hablando con un BPF o un sistema de ejecución acíclica, te va a encontrar con otra realidad. Al fin, es conocer. Nada debe ser un misterio, nada es porque sí, ni hay magia, sino que todo responde a una secuencia de causas y consecuencias que tú puedes estudiar. Mi consejo se resumiría en que tú debes profundizar
hasta que de verdad te encuentres donde nadie te puede responder y entonces tú eres la punta de lanza que va abriendo un nuevo camino para que otros sigan esa ruta de tus descubrimientos. Sí, importante. Añadiendo a lo que dijo Rilke, para mí muy importante es nosotros tener una guía, tener un mentor. Aquí ustedes cuentan con muchos profesores muy buenos que les pueden ayudar a resolver dudas, a entender mejor cómo funcionan las cosas. Una frase que yo leí hace tiempo y que creo fielmente que es así es: todo hombre que conozco es mejor que yo en algún sentido y en ese sentido aprendo de él. Y yo realmente le doy bastante gracias al señor Huáscar y a Rilke porque me han ayudado bastante. Han estado ahí para contestar mis preguntas y guiarme para poder aprender más rápido. Cosas que quizá me pudieron haber tomado meses, en semanas lo puedo lograr, porque ya ellos quemaron esa curva. Entonces, entiendo que ese es un punto muy crítico. O sea, no es lo mismo recorrer el camino solo que acompañado. Más aún, obviamente, si es una muy buena compañía. Excelente. Bueno, Garrido no va a poner a llorar aquí. Sí. Buenas, yo tengo una pregunta para el señor Rilke, que él estaba mencionando sobre Citrix, una empresa que usaba un VPN, y él daba un ejemplo de cómo escalar los privilegios, y mencionaba como 4 pasos que él tuvo que explotar para llegar a lograr la escalación de privilegios. Yo quisiera saber cómo usted organiza su mente para decir, estos son los pasos que yo tengo que seguir para llegar a mi fin. Muy, muy interesante pregunta. Una muy complicada de responder porque para mí es natural, ya por la, como dicen, la impostura, te acostumbras. Es como el cocinero te puede escribir una receta, quizás, bueno, son 3 tazas y media. Cuando te escriba la receta, el cocinero va a tener que medirla. Pero él lo hace y nunca mide porque lo ha hecho muchas veces. Pero sí hay una lógica detrás de su memoria muscular. Entonces, quizás cuando tú eres programador la tienes muy fácil. Nosotros terminamos en ciberseguridad porque descubrimos que este tipo de cosas suceden, pero a consecuencia de ser programadores rompíamos software, a consecuencia de escribir software de bajo nivel, lo rompíamos, lo explotábamos, cometíamos muchísimos errores. Y cuando tú eres programador, cuando tú conoces también muy a profundidad cómo un sistema hace lo que hace, tú puedes entender, o sea, hoy en día hay que estudiar ciberseguridad porque que ya hay una demanda, hay 6 asientos vacíos por cada uno de nosotros y hay una realidad, es una ciberguerra, necesitamos gente sí o sí. Pero en un escenario ideal debió haberse aprendido a la antigua. Nosotros, por ser más viejitos, ya atravesamos un sinnúmero de cosas como desarrollar software de grado empresarial o herramientas desechables que la creas para un propósito y la borraste, ni te acuerdas de ella. En cada caso, hay algoritmos, hay formas de hacer las cosas, hay formas de hacer las cosas que es muy cara. Por ejemplo, Garrido hablaba de los CDR. Es muy bonito ver el callback y es muy chulo, que es bien genial. Puedo ver todo lo que hace un sistema, pero hay una realidad material y energética y de recursos computacionales para cada algoritmo. Entonces, no simplemente puedo ver cada mínima acción, aunque tenga la capacidad, se lo va a hacer muy lento. ¿Cómo busco un equilibrio? Entonces, cuando tú piensas, ¿cómo ellos habrán hecho esto que hicieron? Si eres curioso, agarra un desensamblador y un debugger y vas a verlo, más que a imaginarlo. Pero cuando lo ves mucho, ya tú sabes más o menos qué yo haría para hacer el mismo sistema. En la medida que tú tengas la capacidad de idear los algoritmos o la lógica detrás de cada sistema, en esa misma medida, muy probablemente lo implementaron tal como tú te imaginas que lo implementaron. Y si tú dibujas a gran escala un diagrama de flujo de datos o de ejecución, tú vas a dar con un caso de ¿y qué tal si? ¿O qué tal si pasa que hay un sinnúmero de ilustraciones interesantes? Te hago un caso muy rápido que yo llegué mentalmente y fue así realmente, porque así yo lo hubiera hecho y he cometido los mismos errores. En una ocasión me tocó abrir una pequeña cajita fuerte, eléctrica, de la que tú puedes abrir con la mano si le hace mucha fuerza, de la que ponen en los resorts, en los hoteles. Pero no queríamos romperlo porque te la van a cobrar como si fuera de oro. Y mientras tanto tú tienes tu pasaporte preso ahí, ¿qué tú haces? Entonces hay gente que son muy buenos en lockpicking y quizás moverlo, pero el hierro es muy fuerte, la verdad. Tienes que destruirla o desprenderla de la pared para abrirla por la parte de atrás, que es súper frágil. Y yo veía que si intentas
3 veces un código errado, entonces pita, pip, 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 y te muestra un mensaje que dura 5 segundos parpadeando, clave inválida. Espera entonces 10 minutos y empieza un reloj a contar. La pila está por dentro. Entonces tú no puedes sacarle las pilas para que se resete la memoria y está obligado a durar 10 minutos más. Cuando era ya insostenible y había que resolver, vimos que se podía destapar el teclado y tocar las diferentes teclas. Si tú interfazas, por ejemplo, un Arduino o alguna interfaz y logras hacer contactor para escribir los diferentes códigos, resulta que código 1 falla, código 2 falla, código 3 falla. ¿Qué tal si viene con teorías? Realmente hay muchas teorías que fallan, hay muchas vulnerabilidades que nunca son tales y uno cree que encontró algo y después, no, se me cayó la teoría por tal o cual razón. Pero ¿qué tal si después que grita 3 veces, el proceso que escribe en la RAM no volátil, que ya intentó tantas veces, tráncate, antes de que escriba, como dura un tiempo dando tu mensaje, primero da el mensaje y después escribe, inicia el proceso del reloj. O sea, que se te da un registro en memoria con la cantidad de segundos que te has obligado a esperar ahora por tu falla. ¿Qué tal si intento una clave, intento una segunda clave, intento una tercera y mando a resetear? Cuando mando a resetear, se reinicia el sistema, nunca escribió y tengo 3 nuevas oportunidades. Entonces, eso te permite hacer 2 oportunidades, esperar unos segundos específicos, resetea 2 oportunidades y no tienes que hacer una fuerza bruta de 10 minutos en cada 3 intentos fallidos. Es un ejemplo, por ejemplo, de cómo es la lógica desde afuera, cómo tú lo ves de afuera y qué tú puedes hacer que no fue considerado en ese diagrama de flujo. Bien, sí, y para agregar también, yo diría que hay veces que si tú miras videos en YouTube de gente que explotó un sistema, se ve muy fácil. Generalmente lo presenta como déjame sentarme y déjame empezar a explotar. La realidad en este mundo de ciberseguridad, especialmente cuando tú estás escribiendo exploits, es que hay mucha frustración, porque muchas veces tú te das con la pared de, mira, identifiqué que esto se podría explotar de tal manera, pero cuando tú lo pruebas, tal vez tiene una limitación que es muy particular de ese software que no te permite ejecutarlo como está documentado. Ya técnicas que son muy conocidas se documentan, tú te la aprendes y puedes ejecutar por ella, pero algunas veces no está documentado. Tal vez lo que tú estás intentando explotar está en otro idioma, incluso cambia todo el addressing de cómo debería funcionar, está compilado diferente. Pero en cada etapa, en cada complicación, la idea es no desistir, es continuar, buscarle la vuelta y seguir pensando lógicamente cómo yo podría continuar la ejecución de esta manera. Hay gente que se frustra y dice, no, yo prefiero correr un software y si el software no funcionó, pues no funciona. Y hay otro tipo de personas que lo que yo considero la mentalidad de un hacker real es continuar, amar la frustración en este caso, porque cuando tú lo consigues es muy gratificante. Y eso pasa a todos los niveles. Para Garrido presentar esta técnica de evasión de EDR, que muchas técnicas han sido también informadas a los diferentes fabricantes de soluciones de EDR para que parchen. Ya incluso hay uno que está en curso recientemente, que es una de las soluciones de EDR más tú no te imaginas el proceso. O sea, estamos hablando de años de estudio, de intentar, de analizar cómo funcionan los EDR para encontrar oportunidades para evadir, cómo los adversarios lo están haciendo hoy, con el objetivo de encontrarlo antes que los malos. O si lo encontraron, que no continúen con ese TTP. Esa es la idea. Pero a todos los niveles siempre va a haber, también incluso Rilke, para esa vulnerabilidad que encontró en Citrix y conseguir escalar privilegio, no fue tampoco mágico. O sea, hay un proceso muy doloroso de intentar y buscarle la vuelta. Ah, no, pero ¿y qué? ¿Y si yo hago esto? ¿Y si yo hago por aquí? ¿Sí? Y en ese proceso se va consiguiendo. Y al final se ve un poquito mágico, pero realmente el proceso siempre es difícil. Sí, y yo tengo una inquietud. Primero, darle las gracias, me parece una presentación excelente. He tenido la oportunidad de escucharlo y también en otros escenarios. Y la pregunta, comentario va en 2 direcciones. Primero, la parte del EDR en cuanto a la evasión. Esa parte como que dejó como en expectativa, porque como para la vulneración del EDR faltaba ahí un poco de que el EDR sí, o sea, el escalamiento de privilegio, porque igual pudo
burlar al EDR en cuanto a comunicarse con él para que, digamos, fallara en lo que tiene que ver con el kernel, pero para eso, entonces el EDR necesitaba privilegios administrativos como para poderlo burlar. Entonces esa parte no se vio ahí. Eso por un lado. Y por el otro lado, ya la pregunta un poco también de cara a lo que son los negocios, la empresa y este tipo de cosas, que ustedes tienen una línea que es individualizada, búsqueda de vulnerabilidad, muy especializada, muy focalizada de concentración. Y normalmente las organizaciones, los distintos niveles que buscan hacking, penetración, etcétera, y pagan por estos servicios, tienen, lamentablemente, el mundo empresarial, ¿verdad? El mundo organizacional tiene limitaciones de tiempo y restricciones y una serie de cosas. Y obviamente lo contratan a ustedes para sus servicios, que es natural. Pero, entonces, con esas limitaciones de tiempo, como usted bien acaba de decir, toma tiempo, es decir, es algo que tú no puedes caer en un tema presionante de, mira, encontrate, no encontrate, ya tenemos que entregar el informe, ya tenemos tal, o sea, ¿qué tenemos, qué no tenemos? Siempre se trabaja con un tiempo, un espacio de tiempo de entrega de resultados. Entonces, ¿cómo ustedes han lidiado con todo eso? Y finalmente también, ¿cómo ustedes han convivido con las herramientas que son automatizadas? Recientemente hay un grupo de herramientas que son de ataque, que las empresas ya están mirando, y las empresas ya estamos mirando, que son de ataques automatizados, que igual funcionan con un agente y se colocan en las empresas e instituciones para qué tipo de servicios quieren atacar y atacan un montón ya de temas que trabajan diferente a la búsqueda de vulnerabilidades. Son herramientas especializadas para ataque y compiten un poco con los servicios que ustedes hacen. Ahí le dejo. Hey, ¿le puede por favor pasar el micrófono? Porque para no dar una respuesta sesgada, por favor. Sí, cómo no, sí. El escalamiento de privilegios, ¿en qué sentido exactamente? Si podría por favor repetir y aclararme esa parte de escalamiento de privilegios. No, lo que me refiero es que la presentación suya hablaba de la evasión del EDR, o sea, cómo de alguna manera se pudo evadir un EDR. Nos deja un poco curioso porque habían unas firmas ahí, uno no sabe si fueron esas firmas que se evadieron o no, pero esos EDR, él se ríe, esos EDR, o sea, al final, como para poderlo hacer, independientemente de que fuese ese que mencionó ahí, requería un punto en el cual era necesario que primero, o sea, que se hubiese burlado que el EDR se corriera con permiso administrativo. O sea, que el EDR normalmente, los agentes se protegen de manera tal que si se quiere modificar o cambiar o alterar para poderlo desinstalar, por decir algo básico, se requiere que sea permiso administrador. Entonces, cuando ese proceso va y se comunica con ese callback del EDR o tal cosa, lo primero, que es más básico, es que él no deja que un usuario que no tenga privilegio administrativo le haga nada, ni siquiera lo desinstale. Entonces, no se vio como esa parte, como tú a nivel de sistema operativo le vas a intentar hacer algo cuando ya él por sí está protegido. Excelente pregunta, muy buena la verdad. Y con relación a esto, sí y no. Es decir, hay un escenario donde definitivamente yo necesito ser administrador. ¿En qué escenario? Si yo voy a cargar un driver, yo necesito tener ese permiso en mi token, un privilegio llamado C-Low Privilege. Ahí sí lo necesito. Ahora, si ya hay un driver cargado en el sistema operativo y yo sé que tiene una vulnerabilidad, ahí yo no requiero tener administrador para hablar con él, de yo enviarle una instrucción en específico a él, decirle, hey, mira, yo quiero que tú me ejecutes esta función con este buffer que resulta en un overflow y por ahí yo puedo intentar deshabilitar un callback. O sea, que eso depende del escenario al que yo me esté enfrentando. Ahora bien, los EDR tienen mecanismos para prevenir que alguien pueda, digamos, detenerlos o deshabilitar esas protecciones. Sí, las tienen múltiples y las más robustas están a nivel de kernel. Pero aquí es donde está el punto. Si ya yo tengo ejecución a nivel de kernel, yo puedo tener la capacidad de evadir
digamos, esos controles que ellos tienen. Tan solo tengo que estudiar esas funciones o esos mecanismos en particular que implementa y así como deshabilita el callback, hacer lo mismo. Pero básicamente eso. Bueno, brevemente con la segunda pregunta, inquietud de cómo lo hacemos si el tiempo es tan corto. El tiempo nos ayuda a ser muy bueno y muy rápido y por lo general no, consistente y constantemente siempre entregamos vulnerabilidades y descubrimos vulnerabilidades relevantes en los productos o en los servicios que evaluamos y a nuestros clientes siempre le damos valor, quizá por la experiencia y el tiempo, pero también contamos con un equipo de muchas personas que además de muy talentosas y apasionadas, saben distribuir la carga de los trabajos a fin de que es como un trapiche automático, una máquina que tú le tiras tecnología y sale en finding del otro lado, porque todo el mundo le da, tenemos muchos mecanismos y metodologías de cubrir toda la fase desde la interacción, las diferentes capas, cómo opera la ingeniería reversa, y conectando con la otra pregunta sobre los software automatizados y también en cómo cubrimos si hacemos testing, yo voy a dejar que Huáscar responda. Sí, básicamente quería decirle sobre las últimas dos preguntas. Uno, la parte de investigación de seguridad, la parte de research. En esa parte nos tomamos todo el tiempo porque normalmente no es una parte paga. O sea, es muy poco probable que, por lo menos no nos ha pasado en 8 o 9 años que hemos estado trabajando en ciberseguridad, que una empresa tenga un producto, un binario, que quiera hacer smart fuzzing, que quiere que lo auditemos de esa manera. Básicamente la gran cantidad de solicitudes desde el punto de vista de servicios son para cumplimiento, penetration testing, vulnerability assessment, cuando son aplicaciones web, aplicaciones móviles. En muchos casos, especialmente el sector financiero, hemos auditado muchas máquinas como cajero bancario, bóvedas, y en estos casos sí se utilizan técnicas de investigación, pero son ataques muy específicos que hemos conseguido muchas vulnerabilidades también en este tipo de equipos, no solamente localmente, sino también en Estados Unidos, máquinas de votación de otros países y etcétera. El abordaje cuando se hacen estos servicios es muy distinto, porque usualmente las vulnerabilidades se parecen mucho, o sea, los errores que cometan casi son siempre similares, por eso existe el OWASP, el Top 10 y cosas así, a pesar de que nosotros no nos limitamos a estos estándares, tenemos la capacidad de jugar y curiosear. Entonces, generalmente, para que tenga una idea, un pentest PCI para cumplimiento de 3,000 máquinas lo podemos completar en 3 días, utilizando humanos para hacer la prueba. Claro, no podemos apoyar de herramientas automatizadas, pero usualmente el resultado en el informe no hay falsas alarmas y lo que está ahí es lo que tiene que estar ahí. O sea, esa es más o menos la idea. En cuanto a la herramienta automatizada, es una excelente pregunta también. Incluso recientemente dimos una charla en el CyberSec Summit y el título era El humano versus la máquina, la supremacía del ser humano en prueba de penetración. Donde nosotros explicamos, claro, o sea, si nosotros hablamos de vulnerabilidades, nosotros como Pentrace somos un CVE Numbering Authority. Somos el primer CNA de la República Dominicana en toda la historia. Nos acreditaron el 3 de enero de este año, directamente con MITRE trabajamos y con NIST. Tenemos acceso directo a la base de datos nacional de vulnerabilidades, que nos permite asignar CVE-IDs a cualquier vulnerabilidad. O sea, tanto nosotros, desde el punto de vista de investigación, como cualquier persona que diga, mira, encontré algo, quiero reportarlo, nosotros tenemos la potestad de decir, mira, así, asignamos un CVE-ID por trazabilidad. ¿Por qué? Porque las herramientas automatizadas utilizan esta base de datos para poder identificar vulnerabilidades. O sea, depende del producto, cuál es el nombre, cuál es la versión. Yo busco en la base de datos y digo, mira, hay 20 vulnerabilidades reportadas para ese producto. No necesariamente son explotables. O sea, eso desde el punto de vista de Vulnerability Assessment. Puede ser que basado en el CVSS le da un score de criticidad, no necesariamente llevado al score de riesgo, pero el trabajo humano no puede categorizarlo. Y hay otra herramienta, que es la que usted posiblemente se refiere, que hacen penetration testing automatizado. Utilizan esta base de datos de CVE, identifican, pero tienen otra base de datos de exploits. Entonces lo que ellos hacen es que, mira, si estos CVE existen para este producto por la versión, entonces
yo tengo una base de datos que posiblemente tenga un exploit para poder hackearlo y después sigo buscando movimiento lateral, elevación de privilegio, etcétera. Pero fíjese lo complejo, especialmente cuando un producto es desarrollado in-house o un producto desarrollado por un tercero, posiblemente ni siquiera tiene un CVE, porque para tenerlo, un investigador debió encontrarlo, reportarlo responsablemente, tiene que estar en el National Vulnerability Database para que estos productos puedan tomarlo, y entonces este software basado en eso, decir, ok, déjame intentar escribir el exploit para ver si lo puedo hackear. En todo eso hay una distancia abismal cuando comparamos a un ser humano desde el punto de vista de razonamiento y una máquina, porque hay que esperar que escriban, que alguien lo encuentre y que alguien escriba el exploit, pero para un producto in-house es posiblemente que nadie va a reportar un CV porque se queda in-house. Incluso cuando hace un penetration testing, se parcha localmente, pero nunca se reporta, no se publica, porque es un producto interno. Entonces, estos productos no van a ser efectivos en ese caso. Hay otro caso que puede ser que sí. Un ejemplo de casos que hemos visto mucho, digamos que va creciendo, es, eso lo presentamos en la charla, es el uso de JavaScript Encryption, JS Encryption. Los developers, digamos que le hacen la recomendación y hay un repositorio, JS Encrypt, en GitHub, que cada vez tiene más seguidores. Porque la lógica de ello es que ellos dicen que con esto tú puedes encriptar la data más allá de TLS. Y dicen, aunque te hackeen TLS, como quiera la data entre el browser y el servidor está encriptada. Pero entonces, si utilizamos una herramienta automatizada, cuando ve esto, intenta hacer pruebas, automáticamente le da error, porque ¿dónde va a conseguir la clave? Pero hay múltiples problemas ahí. Uno, que esa herramienta automatizada no tienen cómo conseguirlo, pero no tienen cómo razonar. Simplemente intentan todos los ataques posibles a cada uno de los inputs, ven que nada funciona, porque al final lo único que se está enviando, data encriptada, se manda el request, el servidor lo desencripta, ejecuta y devuelve encriptado también. Ninguna herramienta automatizada puede ver eso. Pero ¿qué pasa si un humano es el que hace la prueba? Automáticamente en el primer request, lo primero que uno dice es, yo mando la data encriptada al servidor. Si la mando encriptada, yo debo tener la llave. Porque no puede ir encriptada sin llave, el servidor lo está desencriptando del otro lado. Cuando veo el request en el header, me doy cuenta que hay una llave, X-key, pero está encriptada. Pero en el token JWT de la sesión, automáticamente yo veo que hay una llave pública. Entonces yo digo, oh, pero si hay llave pública y privada del otro lado, no puede ser que estén utilizándola, porque con la llave pública yo no puedo desencriptar. Quiere decir que él está generando la llave, eso es el razonamiento humano, ¿verdad? De alguna manera él está creando una llave, encriptándola con la llave pública, mandándola al servidor, los datos encriptados. El servidor utiliza su llave privada para desencriptar la llave, desencripta la data, hace lo que va a hacer, encripta otra vez la respuesta y la manda. Y el browser, como tiene la llave, él la desencripta. Con ese razonamiento yo puedo hacer un hombre en el medio y encriptar y desencriptar. Yo básicamente puedo desactivar la encriptación. En el momento que llega el JavaScript, yo como humano puedo quitar esa protección y en el aire yo puedo hacer la encriptación y desencriptación y el browser nunca se entera. Y ese fue realmente el resultado en este caso. Para hacer el análisis, basta con tener, claro, conocimiento de programación, ¿verdad? Del mismo browser yo puedo activar el debugger, puedo poner mi breakpoint, puedo manipular el sistema y automáticamente puedo trabajar desencriptado de lado y lado. A partir de eso, ¿cuál es el problema de JS Encryption? Que los programadores tienen una falsa sensación de seguridad porque ellos entienden que nadie puede tocar eso. Para ellos, eso está encriptado con llave asimétrica. No hay manera que un hacker pueda venir a manipularlo. Entonces, no sanitizan la data y podemos encontrar oportunidades de inyección SQL, XSS y lo que nosotros nos empezamos a divertir. Para una aplicación muy pequeña, lo corrieron con un software llamado Pentera, 0 vulnerabilidad encontrada, uno porque era un desarrollo interno, otra porque no tenía manera, o sea, se veían las pruebas intentando hacer SQL injection y no sé qué, pero si no está encriptado, el servidor no lo puede desencriptar, o sea, de error. Y nosotros levantamos 13 vulnerabilidades en un día. Pero no es porque, bueno, claro, ayuda, tenemos el conocimiento, pero también es porque los programadores se confiaron y no hicieron ningún chequeo de seguridad. Entonces, por eso nosotros entendemos que las herramientas no son malas, depende de la escala y la frecuencia en la que se quieran correr la prueba.
En algunos casos tal vez tiene más sentido correr pruebas automatizadas con este tipo de software, pero las pruebas proactivas para realmente proteger la información de la empresa tiene que seguir siendo manual. Todavía, o sea, ahora en DEFCON, que eso es un dato interesante también, DARPA lanzó un desafío para crear el primer sistema de razonamiento artificial con el objetivo de tener AI buscando vulnerabilidades y parchando vulnerabilidades de manera automatizada. Ellos eligieron 7 empresas que son, digamos que salieron de universidades, le dieron $1 millón a cada uno para que desarrollen su sistema y van a competir en DEFCON en agosto, creo que en agosto. Van a competir, esa es la semifinal, y el ganador le dan como $26 millones, algo así. Pero no pueden utilizar el LLM porque ellos entienden que el LLM tiene limitaciones en cuanto a trabajar con, no necesariamente código, pero está sesgado también y tú tienes que entrenar demasiado. Por eso que ellos necesitan crear un sistema de razonamiento. Es un desafío muy interesante que también hay que darle seguimiento porque hacia allá nos dirigimos. Todavía no estamos ahí, pero vamos para allá. No sé si con eso contesto su pregunta. Una pregunta bastante similar al área de automatización o a la automatización de procesos y es, bueno, ya un poquito más aterrizada, vamos a decir, y focalizada a un tópico mencionado aquí en la presentación. ¿Cómo podría las herramientas automatizadas de DevSecOps ayudar al análisis del uso del stack y el heap al momento de hacer un debugging o ingeniería reversa de una aplicación? Excelente, muy bien. Bueno, DevSecOps en general, tú tendrías que enfocarte en Dust, en pruebas dinámicas. Se puede hacer fuzzing de manera dinámica, en Continuous Integration igual, tanto que sea una aplicación binaria, porque eso es lo más fácil, cuando es nativo, es mucho más fácil hacer fuzzing. Incluso hay proyectos como OSS Fuzz, que no sé si lo he escuchado, que es de Google, donde ellos lo que dijeron fue, bueno, todos estos proyectos open source cada vez son más populares. Y la gran mayoría son módulos que yo puedo usar en mi software de Python o de Node.js. Eso fue Google pensando, claro. ¿Cómo podemos ayudar a la humanidad a que sea más segura? Ellos crearon el proyecto OSS Fuzz, primero fue Cluster Fuzz, donde ellos tenían una granja de servidores, porque tienen muchos recursos, para hacer fuzzing avanzado, fuzzing inteligente, que básicamente es, especialmente cuando tú tienes código fuente, tú lo que tomas es el código fuente y a la hora de compilación tú lo instrumentas. Cada bloque de código tú le pones una estructura. Y cuando tú lanzas un input para probar el software, como si fuera unit testing, cuando estamos haciendo prueba unitaria de control de calidad de software, lo que él hace es que genera un input aleatorio con un mutador, la manda y ve cómo se comporta. Con eso él tiene feedback, porque él sabe por cuáles bloques pasó ese input. Cuáles fueron los bytes que me permitieron descubrir más bloques. Y él va, por eso se dice que es semi-aleatorio el fuzzing. De una manera semi-aleatoria puede conseguir más vulnerabilidades que posiblemente un humano en menor tiempo. Entonces lo que hace OSS Fuzz es que tiene digamos que un compilador o creador de pruebas. Cada vez que tú tiras un release como producto, como proyecto, por ejemplo en GitHub, es lo que hace que toma con Continuous Integration en DevSecOps, ejecuta el DevSecOps para la campaña actual, dame los test cases, vuelve a correr la campaña de fuzzing con el nuevo compilado, con el nuevo release. Y ahí va levantando errores y hay un bot que va lanzando alertas por cada vulnerabilidad encontrada. Claro, la parte de triaje es una parte todavía humana, que tú necesitas ver si ese crash realmente es un problema de seguridad o si es simplemente un bug de estabilidad y tú lo vas reportando de esa manera. Cuando hablamos de APIs, también se puede hacer fuzzing. Hay un proyecto mortal que hizo Microsoft llamado Wrestler. Debería programar, él te forza a que lo hagas bien. En Rust hay el concepto de tomar prestado un dato. Si tú eres una función y yo te estoy pasando un puntero donde está mi data, es mía. Yo te la estoy prestando, pero tú me la devuelves sucia, yo voy a ejecutar una cosa por ahí, voy a dañar la estabilidad o la seguridad de mi sistema. En Rust, si yo tengo algo que te voy a pasar, entonces yo te paso una copia, no el mío.
Cosa tal de que si tú lo cambias, se cambió eso y no afecta el flujo que tengo yo de mi lado. Ahora, si yo te lo voy a pasar prestado, yo te lo presté, pero yo no puedo, mientras te lo presté, yo no lo puedo tocar. Como aunque yo tenga mi apartamento, si te lo alquilé o en un Airbnb, mientras tú estés pagando, yo no puedo entrar. Entonces, ese concepto permite, en lugar de tener otros mecanismos primitivos de concurrencia segura, de memoria segura y eso, que dependen de un semáforo o de un proceso bloqueado, entonces tenemos los deadlocks y los brain, en vez de tener un semáforo o un queue o un mutex para yo lo estoy usando, tú no, y evitar el problema de dos borrachos una botella, en lugar de eso, entonces se cambia el paradigma para tener una seguridad de memorias libre de abstracción y libre de overhead al usarla. ROS es genial, tanto así que recientemente a nivel de seguridad nacional, desde el gobierno americano instaban a las compañías de software y a los, incluso a los educadores en las academias a que dejen de programar en lenguaje C, en lenguaje ensamblador, que se muevan a ROS lo más que puedan. Es tanto el caso que ROS sobrevive más allá de los sistemas clásicos operativos. Ahora mismo, por ejemplo, hay una cadena de bloques llamada Solana, que a diferencia de Ethereum y otras, para garantizar que los contratos inteligentes no tengan el problema del doble gasto o los problemas de condiciones de carrera que te vayan a drenar un baúl de dinero o una cartera, lo que hacen es que hacen programas basados en BPF, pero que se programan en ROS. ROS garantiza así que no puedas sobreescribir una memoria y es un programa de ejecución acíclica donde no hay loops. Todo menos los loops se puede expresar en ese lenguaje. ROS facilita ese tipo de cosas. Se han hecho experimentos ya muy exitosos, tanto así que Linus Torvalds, que es un tipo súper rock izquierda, que no coge esa con nada, ni con nadie, ningún terrícola, él decidió que es aceptable, es razonable e incluso bueno que se utilice ROS para hacer drivers. Han hecho, por ejemplo, aportaron el driver de Intel E1000, la tarjeta Gigabit de Intel, le aportaron el driver a ROS, lo movieron y hicieron una prueba y tiene ligeramente un poquito menos overhead que la versión en C, la ganancia no es tanta, pero unas superficies de ataque y de potenciales vectores de explotación de memoria y de corrupción de memoria se ahorraron ese problema con muy poca cantidad de unsafe, de accesos inseguros a memoria. Windows va por el mismo camino, entonces ROS tiene un futuro prometedor. Yo creo que es muy sabio de parte de cualquiera que se incline por ahí, porque más que el futuro yo diría que es el presente. Y también hay vulnerabilidades en ROS. O sea, hay gente que intencionalmente hace código seguro, unsafe code, para interactuar con hardware. Algunas veces dicen, oye, yo no quiero entender mucho ese concepto de borrowing y me están obligando a escribir este código en ROS. Se pueden encontrar oportunidades de explotación también, pero va a seguir siempre ocurriendo, por lo menos en el futuro cercano, las vulnerabilidades lógicas, los errores lógicos de programación. No necesariamente de corrupción de memoria y de que voy a explotar una vulnerabilidad para ejecutar, sino que tal vez el programador cometió un error en la manera como se accede a ciertos servicios de base de datos o lo que sea que te podría permitir sacar data de manera lógica, no necesariamente explotando. Entonces también todo esto que hemos hablado se aplica a todos los niveles. O sea, para nosotros lo importante es la profundidad de entender cómo funciona, pero se aplica a explotación web, igual a explotación móvil, también cómo funciona, qué es lo que hace Android por atrás, pues es un Linux, es un kernel de Linux. Mira, ARM es la arquitectura más utilizada de hace mucho tiempo en el mundo entero. ¿Por qué no aprendo ensamblador de ARM? ¿Cómo funciona eso y por qué tan rápido? ¿Por qué Mac migró a ARM también? O sea, ese tipo de preguntas a todos los niveles. También desde el punto de vista de defensa, que la parte de defensa la tienen más difícil. Respuesta a incidentes, análisis forénsico digital. Recientemente nosotros tuvimos un caso de éxito porque a una empresa le cayó un ransomware. Usualmente tú lo invitas a tomarse un trago porque cae un ransomware y es difícil recuperar la información. Pero en este caso dijimos, mira, vamos a intentar a ver qué encontramos. Y conseguimos que el atacante cometió un error. Dejó los shadow copies intactos y pudimos restablecer la operación completa. Pero lo que permitió que ocurriera eso es saber que existe eso ahí, entender cómo funciona todo. Y desde el punto de vista de defensa todavía es más complejo, porque tú tienes que evitar que un adversario entre a tu sistema. Para tú evitar eso, tú tienes que entender todas las posibles formas que pueden entrar. Entonces,
no irse por cualquiera de las ramas debe ser una decisión por la pasión que tienen del tema, porque en cualquiera de las ramas que vayan, tienen que fajarse a estudiar, entender cómo funciona. Ese es básicamente digamos que el mensaje general. Una última pregunta. Sí, muchas gracias. Quería preguntar, sobre todo, por ejemplo, yo soy un ingeniero de software estudiando, ¿verdad? Que está en el cuarto trimestre, entonces realmente yo creo que una charla bastante avanzada y, ¿verdad? Ha sido bastante para yo absorber todavía, pero quería preguntarle, por lo menos como principiante que soy, ¿cómo puedo yo, como ingeniero de software, evitar ese tipo de errores lógicos de los cuales usted estaba hablando, que pueden pasar en cualquier lenguaje y sin importar lo seguro que sea o lo riguroso que, ¿verdad?, que llegan a ser los métodos, etcétera? ¿Cómo yo puedo evitar esos errores lógicos que permiten esas vulnerabilidades en cualquier sistema que yo esté desarrollando, cualquier software, ¿no? Excelente pregunta. Y la observación también totalmente acertada. El objetivo de presentar ese contenido avanzado realmente es como para tratar de encender alguna chispa y que a partir de ahí puedan empezar a investigar, a tomar apuntes, a ver, mira, no sabía que eso se podía profundizar tanto a ese nivel. Esa es más o menos la idea. Disculpen si fue demasiado técnico, pero lo lamento también, porque ustedes son estudiantes de sistemas, de ingeniería de software, de ciberseguridad. Teníamos que hablar al nivel de ustedes. Pero mira, muy buena pregunta. Lo principal es que, aparte de investigar de código seguro, de tratar de entender cómo yo puedo evitar eso, porque research depende del lenguaje, depende de qué tú estás implementando, de qué base de datos están interactuando, si tú estás utilizando microservicios o no. ¿Sabes? Depende, hay muchas variables, pero realmente digamos que la esencia se mantiene. Tal vez investigar sobre código seguro, y la gran mayoría va a venir con la experiencia. O sea, escribir código, cometer errores y corregirlo. En otros casos, por ejemplo, en mi época de development, mi tiempo libre yo me la pasaba haciendo benchmark. Entonces yo veía print, echo, pero los dos hacen lo mismo. ¿Cuál es la diferencia? Primero, antes de hacer ingeniería inversa, déjame hacer un benchmark, déjame correr y comparar los dos. Oh, pero mira, echo es más rápido. ¿Por qué? Porque print retorna un booleano y echo no. Eso me permitía entender a profundidad cómo funcionaba el mismo lenguaje, el compilador, en ese caso. En el caso de por ejemplo, lenguaje interpretado, también tú tienes un tipo de máquina virtual que está interpretando ese código bytecode, o podría interpretar como Python, pero realmente no es nativo. Pero tú puedes entender qué es lo que está ocurriendo por detrás. Y digamos que con esa exploración, llevarla también a nivel de ciberseguridad. Si yo estoy interactuando, por ejemplo, un usuario me está enviando un dato de un campo y estoy haciendo una aplicación web, y esta variable yo la entro en un regular expression, ahí puede haber una vulnerabilidad. ¿Por qué? Porque yo podría inyectar a tu regular expression y causarte un denial of service y tumbarte el sistema entero. Entonces, pero ¿cómo yo podría explorarlo? Bueno, una fuente podría ser OWASP, porque lo que hace OWASP es como un estándar de código inseguro, de errores muy comúnmente cometidos por programadores. Entonces tú aprendes de esto y ahí tú tratas de evitarlo. Básicamente va mucho con exploración, prueba y error, y que posiblemente alguien te haga una auditoría y te digan, mira, y ahí tú aprendes. O sea, básicamente eso. Muy bien, bueno, muchísimas gracias a todos. La pasamos muy bien. Antes que se me olviden y disculpe, nosotros activamente estamos buscando el próximo operador del equipo de seguridad ofensiva de Pentrace. Todo el que esté interesado, por favor aplique. No tiene que tener experiencia, lo que tiene que tener mucha pasión por el tema. Tenemos la página de LinkedIn, ahí está en el Pentrace Cybersecurity en LinkedIn, ustedes pueden entrar y aplicar. No tienen que tener experiencia, pero sí mucha pasión, deseo de aprender y